Bien amigos, continuamos aquí en Galáctica Internacional en forma simultánea con Euroasia Galáctica Mundial para compartir con ustedes las entrevistas especiales en las dos caras de la moneda. Hoy también tenemos la participación del diputado Fernando Iglesias, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Fernando? Un gusto saludarte. ¿Cómo va eso? ¿Todo bien? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo andan las cosas allá en Miami? Todo bien. Trabajando desde Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, desde las tres plataformas, muy bien, ¿eh? Así que bueno, un gustazo estar en contacto contigo, Fernando. Justamente estamos en un año electoral en la República Argentina y evidentemente el ambiente cada vez está un poco más caldeado, ¿no? Sí, primero déjame pasar un aviso, Dale. porque yo soy el encargado de Pro 25 y Juntos por el Mundo, es Ajá, decir, perfecto. agrupaciones Ajá, de los republicanos sí, esparcidos por la enorme diáspora argentina que han huido buenísimo. espantados de este país Claro. y están afuera, Ujú, pero que no han perdido el contacto con su país ni el tal cual. compromiso y que quieren participar. Ujú, Y el mensaje es este: todavía están a tiempo. Hay un comunicado de la Cancillería de que todavía están a tiempo de pedir el cambio de domicilio, los ajá, que todavía no lo hicieron, para poder votar y ser fiscales y participar de las elecciones de este año. buenísimo. Eh, Desde Juntos por el Mundo los vamos a apoyar, los Ujú, invito a que nos busquen en las redes, es fácil, estamos en todas las redes sociales, Juntos por el Mundo o Pro ajá, 25, los que prefieran, y sí, les pido que hagan el cambio de domicilio y que participen, porque el voto en el exterior es un voto muy importante, seguro. es una de las provincias más grandes de la Argentina, Ujú, creo que es la quinta o la sexta, claro. y la participación de todos es muy importante. Nosotros, digamos, Juntos por el Cambio siempre gana en el voto en el exterior y el Frente de Todos siempre gana en las cárceles, lo que me parece que define bastante bien el tipo de Comparación que electorado estás para la haciendo, sí, campaña. sí, la verdad que es tremendo, ¿no? Vos tocaste un punto muy sensible, entre otros de los tantos temas que quería consultarte. ¿Qué está pasando justamente con este tema de la tremenda inseguridad en la Argentina, que todos los días genera mayor cantidad de muertes, el descontrol que hay producto justamente de esta inoperancia que ya viene de larga data, ¿no? Y lo que pasa es que en el 2019, entre un gobierno que te puede gustar más o menos, te puede parecer que acertó o que erró, y esta banda de delincuentes, el 48% votó a esta gente. Ujú, Entonces el ministro de Seguridad se llama Aníbal Fernández. Nuestra ministra de Seguridad era Patricia Bullrich. Eso es lo que pasa. Entonces las consecuencias del voto y la importancia del voto, de cada pequeño voto, de no dividir el voto, de apoyar a un gobierno que enfrenta a una mafia en situaciones muy difíciles, es fundamental. Y me parece que acá se ha subestimado. Bueno, han largado, lo primero que hicieron en la pandemia fue largar a los delincuentes de las cárceles, ¿no? Y siempre hay una excusa para el zafaronismo más declarado o encubierto. Antes lo decían abiertamente, que los criminales eran víctimas de la sociedad y por lo tanto no merecían ningún tipo de pena. Ahora no lo pueden decir porque ya la situación se está descontrolando, sobre todo en Rosario, entonces pegan toda una vuelta, pero apenas tienen la oportunidad muestran el hacha y están siempre, en lugar de poner el Estado del lado de la víctima, la ponen del lado del delincuente. Las imágenes de ayer de una turba de gente desesperada, también hay que decirlo, ¿no? ujú. Porque nadie está a favor de la justicia por mano propia y la Y violencia pero no, siempre está mal, pero también hay gente que está claro, desesperada y que ve que es matan a un chico de 11 12 una años locura, y todos los días, ¿no? que Todos los hay días. una, hay una impotencia enorme y probablemente cuando tomen al delincuente y lo metan preso, la justicia va a encontrar la manera de dejarlo libre lo antes posible. Bueno, todo eso es lo que tenemos que cambiar a partir del año que viene. Mira, los otros días estaba hablando con un papá justamente que durante 16 años estuvo esperando justicia en la Argentina. Bragañolo, el caso de Matías Bragañolo, no sé si vos lo recordás, que fue asesinado justamente en plena capital federal, ahí en la zona de Recoleta. Este, el chico 16 años tenía, ¿no? Cuando lo asesinaron. Recién luego de 16 años, ahora la justicia resolvió de que no son imputables justamente los asesinos, ¿no? O sea, estas cosas que se ven permanentemente en la Argentina, no han sido tomados realmente con seriedad y tampoco
aparentemente desde el propio Parlamento, no se ha trabajado para cambiar las leyes, porque justamente la justicia dice que ellos se manejan en base a las leyes emitidas por el propio Parlamento de la Argentina. ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando, Fernando? Porque, viste, se tiran las culpas unos con otros, tenemos un mandatario que no funciona, que no resuelve absolutamente nada. Vos estuviste en la apertura justamente de las sesiones allí en el Congreso los otros días, otro verdadero papelón lo que se vivió, insultos, desprolijidades, un discurso muy berreta del propio Alberto Ángel Fernández, el mandatario tal vez más cuestionado en décadas en la República Argentina, que dice mucho y no hace nada. ¿Qué nos está pasando, Fernando? Bueno, lo primero es que no es cierto que no se ha trabajado en el Congreso. Se ha trabajado. Si quieren, cualquiera puede acceder a los proyectos presentados en la Cámara de Diputados de la Nación y en el Senado, y va a ver que hay infinidad de proyectos por parte de la oposición de endurecer las penas, de bajar la edad de punibilidad. El problema es que no tenemos la mayoría. Para aprobar una ley se necesita tener la mayoría, y nosotros no la tenemos. Y eso ha sido también una decisión del pueblo argentino, que eligió a este gobierno y dejó a la oposición en minoría en ambas cámaras. Ellos tampoco, por suerte, ya no tienen mayoría, por lo tanto no han podido avanzar con proyectos de destrucción de la justicia. Nosotros hemos podido bloquearlos porque ellos no tienen la mayoría, y en la medida en que nosotros logremos que esa ancha avenida del medio, supuestamente opositora, que siempre está esperando la ocasión para votar con el oficialismo, nosotros los corremos y les hacemos pagar costos políticos. Cuando lo logramos, ellos no tienen tampoco la mayoría. Pero endurecer las penas y cambiar el Código Penal es absolutamente imposible si no tenés la mayoría. Por eso son tan importantes las elecciones de este año y no dividir el voto. Eso como primera cosa. Segundo, el problema que tenemos no es legislativo, no es un problema, aún así, no es legislativo. ¿Y por qué desde la justicia dicen que sí, que ellos se manejan de acuerdo a las leyes que emana el Parlamento y que muchas veces va en contra de sus decisiones también, ¿no? Que tendrían que tomar de otra forma? No es así. No es así. Y entonces que es una excusa de algunos miembros de la justicia argentina que se escudan tal vez en el sistema zafaronista para no ser responsables en las decisiones que toman y dejar tanta cantidad de delincuentes y asesinos en la calle como se ha visto en los últimos años. Bueno, la mayor cantidad de delincuentes y asesinos en la calle salieron con la pandemia. Supongo que habrán vuelto porque la pandemia se terminó, ¿no? Y esas son decisiones del Ejecutivo, que lamentablemente votaron este Ejecutivo. Y los jueces tienen, la ley les otorga una cierta discrecionalidad. Es cierto que a veces pueden, la ley les permite, nos guste o no, les permite no sé, acceder a salidas de prisión, etcétera, pero tienen también la obligación de verificar la situación del condenado, el hecho de que esté en una situación mental estable. Es decir, la responsabilidad es siempre de ellos. No pueden escudarse en como la ley me lo permite, entonces el problema es de los legisladores. La verdad, no. Y el problema no es, repito, nosotros nos hacemos cargo que hay muchas leyes que quisiéramos cambiar y no podemos porque no tenemos la mayoría. Pero pensar que el problema de la criminalidad en Argentina se resuelve desde el Poder Legislativo es no entender cómo funciona. Si tenés a Aníbal Fernández como ministro de Seguridad, la legislación puede ser la de Finlandia, que igual no va a funcionar. Entonces me parece que acá hay que hacer un balance correcto de la importancia, repito, del voto ciudadano, porque si tenemos un gobierno como este... yo, mirá, te cuento una anécdota. Yo compartí con el intendente de Rosario, Pablo Hamkin, formábamos parte los dos de la coalición cívica. Y yo lo quería convencer a Pablo, con quien tengo muchas diferencias políticas, pero lo considero un tipo valioso, de que fuera diputado nacional. Y me dijo, no, yo quiero ser intendente de Rosario. Y yo le dije, bueno, me parece muy bien, pero tené cuidado de la maldición china, porque mirá si se te cumple. Y se le cumplió. Se le cumplió. Mirá el embrollo que está hoy, tener fuerzas de seguridad a cargo y que las fuerzas de seguridad estén a cargo del gobierno peronista de Santa Fe y de Aníbal Fernández. Bueno, la maldición china, ¿no? Ahora, ¿vos considerás que sería necesario hacer una intervención justamente en Rosario? Porque evidentemente las fuerzas de seguridad local no resuelven el problema. Aníbal Fernández, con una lentitud vergonzosa, no acompaña
justamente para producir un cambio de parte de la justicia que pueda frenar esta locura? ¿O hay una connivencia, como denuncian muchísimos rosarinos, gente de Santa Fe, que evidentemente las cosas no se hacen porque hay muchos intereses fuertes creados allí en esa zona? ¿Y quién intervendría? ¿El gobierno nacional? El que puede intervenir es el gobierno nacional. Por eso. ¿Y qué pondrían a cargo a Aníbal Fernández? ¿Viste? Nos mordemos, somos un perro que se muerde la cola, ¿no? Ajá. Es un poco lo que proponen muchos, por eso te preguntaba, o sea, es un arma de Y me doble parece filo, que si evidentemente, lo que porque... vamos a hacer es darle más poder a Aníbal Fernández, no creo que se vaya a solucionar nada por ahí. Ujú, Para empezar, porque además es una decisión política de altísimo impacto la intervención de una provincia y de una provincia como Santa Fe. ujú. Pero bueno, digamos, si vos me dijeras que hay un gobierno razonable con un ministro de Seguridad dispuesto a lucharla, pero está Aníbal Fernández, ¿qué queremos? ¿Que intervengan, que lo pongan a cargo Aníbal Fernández? Ya está. Algo parecido sucede en el sur de la Argentina, ¿no? Con el tema de los pseudo mapuches, la RAM, todos estos grupos que no se sabe políticamente cuál es el respaldo, o sí, o muchos lo sabemos cuál es el respaldo que hay atrás, ¿no? Y la manipulación que hay con una intencionalidad de hacer negocios. También esto demuestra la tremenda corrupción que se mantiene en la Argentina, ¿no? Por supuesto, hay todo un entramado de intereses, de tierras fiscales compradas y vendidas. Esta semana probablemente salte un nuevo escándalo, Ujú, porque hay una denuncia penal en la que estamos trabajando junto a los legisladores, los candidatos nuestros de la provincia de Chubut. sí, Y está claro, acá lo que tenemos es unas divinidades mapuches con perspectiva de lago y con perspectiva de combustible, porque siempre aparecen claro, en territorios sagrados que siempre tienen vista al lago sí. o están arriba de vaca muerta. En Ujú. el medio del desierto patagónico parece que no había divinidad. Así que este uso espurio de las comunidades originarias, cuya mayoría son pacíficos y están integrados a la ciudadanía nacional por parte de estos pseudo mapuches Ujú. y estos payasos como Jones Guala, esos lúmpenes, tiene una complicidad muy directa con las fuerzas políticas que son las del oficialismo, y las del oficialismo muchas veces a nivel provincial y del Instituto de Asuntos Indígenas que dirige Odarda y de toda esta gente eh, cercana a los Maldonado, por ejemplo, ¿no? Todavía está ahí el hermano de Santiago Maldonado lucrando con la desgracia que le ocurrió a su hermano y que intentaron instrumentalizar políticamente. Bueno, es un nudo muy complicado. Hemos viajado permanentemente ahí, lo ha hecho Patricia Bullrich, lo he hecho yo, representantes de la oposición, hemos siempre tratado de estar lo más cerca posible defendiendo el derecho de los patagónicos a sus propiedades, a la tranquilidad y a que no haya una fuerza de ocupación dentro del territorio argentino. Ya tenemos algunas zonas del interior de la Argentina, dicen muchos ocupados, pequeños mini países como ser lo que pasa justamente con la base aeroespacial o de tecnología de China, ¿no? ¿Puede eso de alguna manera generar una mayor problemática en el futuro, teniendo en cuenta que se está negociando también en Ushuaia un posible puerto con, digamos, poderío o manejo de China directamente? A ver, es una situación complicada porque China también es un importante socio comercial Claro. y los acuerdos que se firmaron internacionales por este gobierno que habla de soberanía, Ujú. pero entregó una parte del territorio a Por la eso te digo, o soberanía. sea, hay un doble discurso encubierto siempre allí, ¿no? Detrás de todos estos acuerdos. Sí, claro. No puede entrar ni el presidente de la nación en un territorio nacional. Ajá. Entonces, estos muchachos se llenan la boca hablando de soberanía y entregan todo a los chinos y quieren ser la puerta abierta en Latinoamérica para los rusos. Ujú. Bueno, esto es lo que son, es también lo que se sabía que eran y es también lo que votamos. Y desde luego nosotros vamos a hacer todo lo posible con respecto a lo de Tierra del Fuego. Nuestra posición es total Ajá. y creemos que las posibilidades de que eso se haga son mínimas porque esperamos que haya un cambio de gobierno y esperamos, y desde luego una administración provincial no puede poner en juego la soberanía del territorio nacional
regalándole a China un puerto con vista a la Antártida, ¿no? Es una cosa muy evidente que nosotros no vamos a permitir dentro de las capacidades que nos den los ciudadanos, ¿no? Una cosa es si somos gobierno, otra cosa es si no somos gobierno. Y una cosa es si somos gobierno con mayoría en ambas cámaras o somos un gobierno como fue en el 2015, que tenía un diputado de cada 3 y un senador de cada 5 cuando empezó. Claro. La interna que se está viendo dentro de el PRO y de Juntos por el Cambio, ¿crees que puede perjudicarlos a ustedes? ¿Hay una concientización de los dirigentes que están dentro de estas agrupaciones de alguna manera transparentar realmente y llegar a un acuerdo para no seguir complicando más la situación política que tiene la Argentina, Fernando? El acuerdo ya está y el país al que queremos es muy sencillo de definir, ¿no? Una Argentina republicana con respeto institucional, abierta al mundo, con una economía basada en el sector privado, sin corrupción, con respeto de la independencia de la justicia. Ese es un acuerdo enorme que nos une a todos, los del PRO y a los de Juntos por el Cambio, y no hay ninguna discusión sobre eso. La discusión es cómo llegar hasta ahí. Y ahí hay diferentes visiones. Y la gente se tiene que acostumbrar a que discutir no es pelearse. Y porque ese es uno de los grandes problemas que tiene la Argentina, que es una concepción escasamente republicana. Queremos siempre un líder fuerte que comande todo, ¿no? Como los dictadores del partido militar o los autócratas del peronismo. Y abajo la verticalidad y por lo tanto la obsecuencia. Bueno, no nos fue bien, muchachos, con eso. No nos fue bien. Nos va a ir bien el día que aprendamos que una cosa es la unidad y otra cosa es la unanimidad. En el país necesitamos unidad, pero no unanimidad. No tenemos que cerrar la grita y opinar todo lo mismo. Claro. Tenemos que defender nuestros principios y la gente tiene que decidir si quiere un país que se parezca, no sé, a Uruguay o a Venezuela, para poner 2 ejemplos sudamericanos. Y eso es unidad, pero no es unanimidad. Y ¿hay diálogo real? Perdón. A ver, sí. Y en la oposición lo mismo. Sí. La oposición lo mismo. Tenemos una unidad con respecto al fin que perseguimos, al tipo de país que queremos, que está muy simple, es una contraposición al país que tenemos hoy. Pero no tenemos unanimidad como llegar hasta ahí. Hay quienes son halcones, por decirlo así, quieren cambios más rápidos, quieren una decisión mayor, quieren más profundidad, y otros que creen que hay que ir más despacio y acordar y consensuar. Y está bien que se discuta, y está bien que los ciudadanos en las PASO elijan cuál es la opción que quieren. Eso se llama democracia. Entonces, si de ahí sacamos la conclusión, no se peleen más, estén todos juntos. Bueno, no nos ha ido bien teniendo un papá a cargo de la familia al que todos nos tenemos que someter y obedecer. Claro, sí, las pruebas están a la vista de todos los que lo quieran ver, ¿no? O sea, ahí el tema plantean muchos, es un poco los encontronazos que se vienen dando con Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta, también con María Eugenia Vidal y hasta con el propio Mauricio Macri, que dicen trata de apaciguar las aguas de las movidas internas que hay. ¿Pensás que puede haber consenso o están trabajando para eso o hay alguna cuestión de cierta aspereza que no permite lograr esa unidad que muchos anhelan? No, es que la unidad está. No hay que lograr la unidad está. Hay un solo bloque y hay un solo partido. ¿Dónde? Yo no digo que los modos que se usan en la polémica sean siempre los mejores. A veces alguno derrapa, me incluyo, y puede haber en algunos momentos de incomodidad. Pero eso no quiere decir que no estemos unidos. Mirá, la oposición ha dado 2 señales muy claras de unidad en los últimos tiempos. A ver. Que quienes leen la política como si fuera Radiolandia no perciben. Nosotros tenemos un año muy largo en el que este gobierno todavía puede hacer mucho mal. Y puede hacer mucho mal con sus 2 planes principales, que son la impunidad, el ataque a la justicia para garantizar la impunidad de estos delincuentes, empezando por la mayor, que es Cristina, y el otro es el plan bomba de tiempo, que es lo que está inflando Sergio Massa, haciendo que, pasando toda la cuenta para el año que viene, siga y que se encarguen, como nos tocó en el 2015, de una herencia maldita. Y la oposición ha demostrado su unidad expresándose unitariamente con respecto a estos 2 puntos. Hemos dicho
no vamos a tolerar el ataque a la justicia, vamos a pelear en el Congreso para que, en contra de este ridículo juicio a la Corte Suprema, y no vamos a darles quórum mientras sigan con esto. Lo hemos dicho todos juntos y lo hemos cumplido. Y también hemos denunciado, la mesa directiva y nuestros economistas, nuestros bloques parlamentarios, hemos denunciado, por ejemplo, la semana pasada, el plan bomba de Massa con esta refinanciación de los bonos, que un gobierno que dijo que iba a llegar suprimiendo la LELIC, hoy paga casi lo mismo de intereses de la LELIC que de masa jubilatoria. Es decir, se le paga de intereses a los bancos casi lo mismo que cuestan todas las jubilaciones del país. 120% se está refinanciando en un gobierno que dice que la inflación va a ser del 60%. Y hubo un comunicado conjunto, varios en realidad, de nuestros economistas, de nuestros bloques parlamentarios, criticando esto y diciendo que le tenemos que poner un límite. Entonces, esas son demostraciones concretas de unidad. Después, en la programación y en las ideas de cómo llegar al país que queremos, ahí hay unidad, pero no hay unanimidad. Y después la gente decide, que para eso está la democracia. ¿Qué quieren? Porque después se junta todo el PRO y dice, bueno, nuestro candidato es Menganito. Sí. Ah, pero qué mal. Siempre, en vez de decidir los ciudadanos, decide la rosca de la política quién es el candidato. Bueno, ¿quieren eso? ¿Quieren ya mismo que haya unidad? Lo único que hay que hacer es eso. ¿O queremos que haya democracia? Yo quiero que haya democracia y que la gente pueda decidir entre Bullrich o Larreta, que son hoy los candidatos, me parece, los lanzados y los más consistentes, y después veremos, de acuerdo a la decisión que se tome, trataremos de apoyar y de sacar el país adelante. Claro. Vos hacías referencia recién, Fernando, al tema de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. En las últimas horas se conoció que un reconocido banco de Wall Street, desde Estados Unidos, advertía sobre lo que es un posible shock en lo que se daría en el inicio del próximo gobierno, ¿no? Esto se da específicamente a través de lo que se conoció de la negociación del Bank of America, que el mes pasado había retratado lo que era el escenario de un plan de alguna manera de estabilización agresivo para el país, con corrección justamente con el tipo de cambio y un salto inflacionario inicial entre el 15, dicen ellos, y el 10% mensual. ¿Están conscientes de esta cuestión los integrantes de Cambiemos, del PRO? O sea, ¿se habla sobre estas cosas y lo que se está negociando o tratando en estos precisos momentos? Bueno, ha habido, como te decía, ha habido un comunicado oficial de nuestros economistas advirtiendo de este riesgo y de cómo este plan intenta pasar la inflación al próximo gobierno. Está absolutamente claro, están atrasando las tarifas, se corta la luz en todos lados, y otra vez estamos en lo mismo. Yo acabo de pagar mi tarifa, he pagado en un departamento de unos 100 metros en el que vivimos 2 personas y tenemos todos los electrodomésticos, acabo de pagar 5.000 pesos, es decir, un poco más de $10, por todo el gas y toda la luz que uso durante un mes. $10. O sea, si alguien piensa que esto es sustentable, y después cuando nosotros tengamos que enfrentar esto y proveer, sacar los subsidios para que no haya inflación y para que las empresas puedan invertir, vamos a tener el mismo problema que tuvimos en el 2015. Y en el 2019 votamos a otros porque, bueno, ya conocemos este mecanismo. Es hora de que... Y no solamente eso, nos habían dejado una brecha cambiaria en el 2015 del 50%, porque el dólar valía más o menos 10 y en realidad valía 15 y el oficial valía 10. Hoy vale el doble, es una brecha cambiaria que está cerca del 100%. Y el déficit fiscal es cada vez más alto y no tenés digo, la Argentina es un país que está viviendo muy mal y por encima de sus posibilidades, las dos cosas. Claro, hay una problemática generalizada, ¿no? Y bueno, ese es el problema. Ahora, esto que vos planteabas del canje de la deuda, lo que está negociando el actual ministro Sergio Massa, ¿no? Allí se sabe, por ejemplo, que la mayoría de los nuevos bonos seguirían atados, dicen ellos, a la evolución de la inflación. La inflación en la Argentina es tremenda, es galopante, ¿no? O sea, todos los días hay una nueva remarcación de precios y la gente ya no da más. ¿Qué piensa hacer la gente de Cambiemos al respecto? Bueno, lo primero es tratar de frenar este mecanismo perverso que cada vez agranda la bomba para poder alargar la mecha.
con tal de que no les explote a ellos, cada vez la bomba es más grande, porque cada vez pagan más intereses, repito. Se pagaron hace poco 120% anual, un gobierno que dice que la inflación va a ser del 60%. Decime en qué lugar del mundo es posible obtener. Y ahora salen con una nueva, que es que como no están seguros, como les van con esto y los bancos te dicen, sí, sí, está todo muy lindo, pero acá si se desborda el dólar y se escapa el dólar, yo pierdo todo el capital. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? ¿Y qué hace el gobierno? Le da un bono dual. Si no te alcanza con que te den el doble que la inflación, porque el dólar se disparó, te damos el dólar, el valor del dólar. Eso es lo que se llama el bono dual. Por supuesto, los únicos que acceden a esto son los bancos, no los privados, y por supuesto estos son los muchachos que iban a combatir la patria financiera, terminar con el abuso de las LELIQ y con esa plata subirle 20% a los jubilados. Ahora, esta negociación que está haciendo en las últimas horas Sergio Massa, ¿está en conocimiento? Perdón que te interrumpa, sí. Ya que estamos con los tiempos justos. Sí, la última. Esta negociación que está haciendo Sergio Massa, ¿complica el futuro del nuevo gobierno de la Argentina? Porque los acuerdos que están tratando de implementar para postergar los pagos que hay en estos meses venideros hacia el Fondo Monetario Internacional, ¿no es Escúchame, una coctelera complicada la que se está generando? A ver, el kirchnerismo asumió hace 20 años. Tenían los famosos superávit gemelos, superávit fiscal, superávit comercial, tenían reservas en el Banco Central, tuvieron el boom de los commodities, tenían salarios, las tarifas cubrían perfectamente el costo de la energía y había un tipo de cambio hipercompetitivo y una inflación del 4% anual. Así asumieron, dejaron eso en el 2015 todo roto. Déficit fiscal, déficit comercial. Teníamos déficit comercial con la soja arriba de los $500, déficit energético, cortes de luz, aumento, el desastre que dejaron, el Banco Central, las reservas saqueadas con patrimonio total negativo, un desastre. Nosotros lo enderezamos, durante 4 años Cambiemos hizo una corrección macroeconómica que evitó, que fue muy dura, porque fue un aterrizaje forzoso. Un avión que se venía a pique, hubo que aterrizarlo, nos golpeamos todo. Subió la pobreza, 4 o 5 puntos, subió la inflación, tuvimos muchos problemas, pero dejamos equilibrio primario, 0,4% de déficit, superávit comercial con la soja a 350, superávit energético, Vaca Muerta funcionando y el gasoducto que ya estaba completamente listo para la licitación y la ejecución. Dejamos 12.000 millones de dólares de reservas en el Banco Central que se fumaron, ¿no? O sea, dejamos lo que ellos llamaron la tierra, dejamos tarifas razonables, cubrían el 80% de la energía, dejamos un tipo de cambio competitivo, dejamos, todo eso lo reventaron de nuevo en 4 años. Fernando, por último. Y ahora hablan bomba de tiempo, te dejan déficit comercial. Es decir, empezamos a tener déficit comercial con la soja 550. Imagínate si termina mañana la guerra y la soja baja a 300 como la teníamos nosotros. Un agujero. Tenemos déficit energético porque el gasoducto no se hizo y lo único que hicieron fue cambiarle el nombre a Néstor Kirchner. Tenemos déficit fiscal, otra vez se nos fue a las nubes, un país que no se puede financiar en el mundo. Tenemos la bomba de las LELIQ que siguen refinanciándola para ver si le explota al próximo gobierno. Las tarifas no cubren nada, hay que hacer un ajuste tarifario, tenemos una brecha del 100%, si no sacamos el cepo la economía no va a crecer nunca. Si lo sacamos, eso se va a ir a la inflación, es lo que está diciendo el JP Morgan. Va a haber 10-15% de inflación. Son muchas cosas, claro. Son muchas cosas que están en danza. Vamos a tener 2 años muy duros. Primero va a ser difícil ganar, son muy importantes los votos, es muy importante tener mayoría en las cámaras, no dividir el voto. Después vamos a tener 2 años muy duros y esperemos que la gente nos banque. Y si no nos banca, seguirá esta mafia a cargo del país y no me verán pronto por Miami o por Montevideo. Porque aquí ya no se puede vivir, y lo digo de una posición absolutamente privilegiada, ¿no? Imagínate si un diputado nacional te dice eso,
las condiciones en las que vive el resto de la población. Me imagino. Sí. ¿Qué te dejó por último, Fernando, el mensaje en la apertura de sesiones del presidente Fernández? ¿Cuál fue tu sensación? Bueno, yo primero le di la espalda, después le dije lo que pensaba de ellos, a los dos, sinvergüenzas, delincuentes, corruptos, y después me fui. Porque yo creo que no existe un país en el mundo en donde dos delincuentes, uno confeso y la otra condenada, presidan la principal ceremonia de la democracia, que es la Asamblea Legislativa, en la que el presidente inaugura las sesiones del Congreso, da lo que el Estado de la Nación, como se dice en Estados Unidos, sí, en la presencia de los de la Corte Suprema. Y nosotros tenemos un presidente delincuente que pagó 1.600.000 pesos para no enfrentarse al juicio por violación del Código Penal, artículo 205, que establece penas de prisión para quienes violen las medidas dispuestas por las autoridades durante una pandemia, medidas que él mismo había sancionado y después se mandó la festichola festejando el cumpleaños de Fabiola, mientras la gente cerraba los negocios, se quedaba sin trabajo, no podían despedir a sus moribundos ni a sus muertos, el presidente festejando, y para evitar eso, quien había delinquido, un delincuente, aceptó pagar 1.600.000 pesos, cosa que no sé cómo el fiscal le aceptó para no tener que ir a juicio. Y la otra es una delincuente proclamada por la justicia argentina, está condenada y debería estar presa. Así que ya es un escándalo que empecemos la Asamblea Legislativa así, con dos delincuentes a cargo. Después que este presidente, que tuvo 140.000 muertos y todavía yo estoy esperando que conteste mi pedido de informe para que me diga, de los 140.000, ¿cuántos tenían la vacunación completa? Porque si, como ellos dicen, la vacunación completa reducía a la mitad la posibilidad de muertes, que me digan cuántos miles no la tenían para saber cuántos miles son responsables. ¿Qué dice este delincuente? Que le puso el pecho a la pandemia. Él le puso el pecho a la pandemia haciendo negocios, rechazando la vacuna Pfizer, encerrando a todos. Bueno, entonces me pareció que todo eso era indignante, que era una falta de respeto no a mí, que no es importante, sino a quienes me votaron para estar en una asamblea legislativa y no en un circo municipal. Primero me di vuelta, después le dije lo que pensaba y después me fui. Ayer me cayó un juicio penal por hacer eso, porque parece que el Congreso Nacional no puede funcionar porque el presidente tuvo que interrumpir su discurso durante un minuto para decir que estaba orgulloso de que yo lo insultara, y yo le dije, el honor es mío. Claro. Ayer, juicio penal por ese tema, bueno, qué sé yo. ¿La demanda quién te la inicia? ¿El propio Alberto Ángel Fernández o alguna otra? No, un abogado nunca van a hacer eso. Mandan un abogado del PJ que se especializa en esas denuncias. La otra que tengo, la de Tailade, que me denuncia por enriquecimiento ilícito durante mi mandato. Yo lo único que tengo que decir de eso es que cuando haces la cuenta bien, sin la ilusión inflacionaria, pues dice, triplicó su patrimonio. Sí, claro, mientras la inflación era 4 veces. Cuando le haces la cuenta como corresponde en dólares, yo perdí durante mi último mandato de patrimonio, no mucho, $33.000. Esa es la pérdida de mi mandato, de la casta, de los que nos enriquecemos con la política y sufrimos las persecuciones de tristes personajes como Tailade. En fin, parte del trabajo, la gente la está... No me quejo, pero también entiendo que la gente lo está pasando mucho peor. Seguro. Te mando un gran abrazo, Fernández, y hablamos en cualquier momento. Gracias, como siempre. Gracias por tu interés. Hasta pronto. Hasta pronto, gracias. El diputado Fernando Iglesias, bueno, ustedes lo escuchaban aquí en este bloque de las dos caras de la moneda en Galáctica Radio y Televisión Iberoamericana, habla hispana, en español, para que estés al tanto de lo que pasa justamente en todo el planeta Tierra, específicamente en el área iberoamericana, desde esta emisión especial que compartimos con todos ustedes. Ya volvemos.